Bienvenido a este nuevo video. Bueno, veremos algunas nuevas temáticas relacionadas a lo que tiene que ver con bases de datos no SQL. Y bueno, si nos damos cuenta, hemos venido trabajando en dos videos anteriores sobre la misma temática. Entonces la idea es complementar y llevar a la práctica eh, esto de la creación de bases de datos no SQL. Y bueno, nosotros habíamos comentado que estaríamos trabajando estas estructuras con lenguaje JavaScript, es decir, utilizando objetos eh, JSON. Y bueno, podemos ver un ejemplo en esta página. Esta página sigue siendo la página de MongoDB y estamos en la documentación que nos podría decir más o menos de qué se trata esto, eh, de almacenar documentos en bases de datos eh, que son orientadas a documentos, por así decirlo. Bueno, ¿cuál sería esta estructura? ¿O cómo lo podríamos definir? ¿Cómo podríamos analizar estos elementos? Tal cual podemos ver en este objeto JSON que estamos tratando información acerca de un usuario. Es lo que vemos así a simple vista. Nuevamente les recuerdo que esto no es algo que haya hecho yo, esto es algo que está en la página de MongoDB con respecto a lo que sería la estructura de un documento. Es decir, que lo que vemos en pantalla sería lo que necesitaríamos para almacenar un nuevo documento. Listo. Bueno, recordando que un documento, haciendo alusión, por ejemplo, a una base de datos convencionales, llamaríamos un documento a lo que sería guardar un nuevo registro. Eso sería en una base de datos no SQL, guardar un nuevo documento. Y bueno, podríamos recordar también que a lo que llamaríamos en una base de datos convencional una tabla, acá le llamaríamos una colección. Entonces, este documento se estaría guardando en una colección. Bueno, siendo así, podríamos entonces continuar diciendo que cada uno de estos elementos perdón, que vemos en pantalla son los que formarían el objeto. Podemos ver que tenemos, por ejemplo, por acá dice ID, dice first name, dice last name, address. Bueno, todo esto es lo que en una base de datos convencional nosotros llamaríamos como campo. En este caso, nosotros le llamaremos clave. Por ejemplo, puede ser la llave o la clave, ID o first name o last name. Pero si nos queremos centrar un poco, nos queremos ubicar, queremos buscar una comparación, a esto que le llamaríamos clave acá en nuestro objeto, eh, podríamos en una tabla de una base de datos convencional le podríamos decir campo, ¿cierto? Entonces, por acá tenemos que esto sería el campo y esto en la parte derecha, es decir, first name sería el campo y en la parte derecha sería el dato que se va a guardar o la información que se va a guardar en ese campo, ¿cierto? Entonces, acá no le vamos a llamar campo, sino que le llamaríamos llave o clave. Entonces, podrían ser estos entonces la forma, los índices con que nosotros, a los cuales nosotros nos dirigiríamos, ¿sí? Para encontrar un dato en específico. Recordamos que
un documento, pues entonces es un conjunto. Todo esto sería un registro, una información, sería un conjunto de datos. Entonces, el documento como tal va a ser un conjunto de datos, y podemos acceder a ese conjunto de datos a través de cada uno de sus llaves o claves. Entonces, creo que podría ser una pequeña introducción, por lo que podríamos ver. Algo que también es interesante aquí es que podemos ver que es un objeto, pero nos damos cuenta que hay otro objeto dentro del mismo. Y eso pasa en particular en este caso, tratando la clave de la dirección. Y es que si nosotros recordamos un poco sobre los modelos de entidad-relación, podríamos llevar incluso ir un poco más allá y recordar que esto en un modelo de entidad-relación no sería un campo, sino que sería un atributo y sería un tipo de atributo compuesto. Entonces, por lo tanto, si traemos colación, como colación a este tema, eso de los atributos compuestos, entonces deberíamos recordar que una dirección, en este caso un campo de dirección o una llave dirección, podría ser un tipo compuesto, ya que se puede dividir entre otros elementos, que podrían ser la calle a la que corresponde esa dirección, la ciudad a la que corresponde, el estado, el código SAP. Entonces, esto es un ejemplo claro de esos atributos compuestos, hablando de un modelo de entidad-relación. Entonces, es importante también traerlo a colación porque lo decía, porque nosotros iniciamos, cuando empezamos a conocer esto de las bases de datos, siempre iniciamos con este tipo de modelos conceptuales, como modelos de entidad-relación, modelo relacional, eh, lo que son las clases, pero una vez llegamos a esta temática nos damos cuenta que todos esos conceptos nos sirven para entender aún con mayor claridad, eh, según el tipo de base de datos que estemos tratando, nos sigue sirviendo toda esa experiencia y ese conocimiento. Bueno, nosotros no vamos a hablar sobre, digamos, registros de un usuario. Nosotros vamos a basar este video en un ejercicio que tiene referencia con una actividad que por acá está. Y bueno, esa actividad tiene que ver con la elaboración de las bases de datos. Bueno, ya cuando hablamos de elaboración de las bases de datos, ya sabemos que la temática tiene que ver con bases de datos no SQL. Por acá dice con base en el documento realizado en la evidencia tal, que es esta, realice la base de datos en MongoDB cumpliendo con las siguientes características. Bueno, creo una base de datos no SQL, creo una colección de datos llamada parque, inserte 5 documentos con la estructura JSON creada, actualice los datos del primer y último registro, liste la colección completa, borre el tercer documento de la colección parque, liste la colección de datos completa, cree la sentencia que permita obtener un documento según el número de placa del documento. Bueno, no sé si lo vamos a hacer de una manera tan estricta como lo dice acá. Creo que vamos a realizar algo, un ejercicio donde se lleve a cabo, no sé si sea tan, pero ya con esto, con lo que veamos, ustedes sí que podrán llevar a cabo tal cual este ejercicio. Pero lo que llama la atención es que dice que con base en el documento realizado en la evidencia EV03 y en este momento nos encontramos en la EV04, quiere decir que es la inmediatamente anterior. Quiere decir que sería esta que se encuentra aquí. ¿Qué es lo que nos dice esta actividad? Dice creación de los objetos. Recuerden que ahorita hablábamos de objetos. Y bueno, de pronto si no recordábamos lo que era o
a lo que nos referíamos, si estamos hablando de creación de objetos en la base de datos, recordamos que acá en la página de MongoDB yo les estaba comentando y me refería a esto que vemos en pantalla como un objeto, ¿cierto? Entonces, en esta actividad o en este ejercicio que nos piden, dice que habla de creación de los objetos de la base de datos. Entonces, ya sabemos, ya recordamos a qué nos referíamos con los objetos. Y nosotros no solamente estábamos recordando lo que era un objeto, sino que también estábamos recordando los elementos por los cuales estaban compuestos, que componen un objeto, que ya sabemos que en este caso son la llave o la clave y el valor, que es el dato, que está en la parte derecha. Esto le llamaríamos valor. Bueno, ese valor es el dato que corresponde para esa llave o clave de ese objeto. Ya sabemos que puede tener varias llaves y varias claves y que aún más pueden existir tipos de llaves que sean como quien dice un nuevo objeto que tiene dentro de sí otras llaves o claves y que tienen sus valores, ¿cierto? Solo que queríamos ir un poco más allá y sabernos ubicar y traíamos a colación el tema, la temática de estos modelos de entidad-relación que podíamos mirar que en esa temática no le diríamos llave o clave o campo, sino que le llamaríamos atributo y decíamos, ok, que esto viene siendo como un tipo de atributo compuesto, como los que conocíamos o aprendíamos en esas temáticas que son los modelos de entidad-relación, que es algo conceptual, sí, pero que miren que a la fija, ya cuando vamos entrando más a fondo en lo que tiene que ver con el diseño o la creación de nuestras bases de datos, sean bases de datos convencionales o no SQL, pues sigue sirviéndonos esa temática. Entonces, bueno, por acá nosotros lo que vemos es que nos dice, por ejemplo, que realice la sentencia para crear un objeto JSON que modele los datos de un carro. Por ejemplo, que tenga placa, número de serie, modelo, marca, kilometraje, tipo. Dice que realizar la sentencia para insertar 5 datos. Bueno, esto es algo parecido a lo del siguiente ejercicio. ¿Qué es lo que nos importa acá? Acá lo que nos importa es exactamente este punto. Es decir, cuáles son las características que va a tener ese objeto, cómo va a estar compuesto ese objeto que vamos a crear. Y es que aquí es donde nos muestra esa información. Entonces ya sabemos que tenemos, digamos, puede ser un objeto carro, ¿cierto? Vehículo, carro, car. Y los elementos que componen a ese objeto, es decir, las llaves o claves, van a ser estas. Después cuando hablamos de insertar, bueno, ya estaríamos hablando de los valores o los datos que corresponderían para almacenar información o para guardar información en cada una de estas llaves o claves. ¿Listo? Bueno, ya conociendo esto, podemos ir nuevamente a esta parte de la actividad. Y nosotros, yendo a la parte de MongoDB, a la información, porque recordemos que, bueno, la idea de hacer los videos es irnos directamente a las documentaciones que podamos encontrar, que sean viables, que nos puedan servir. Bueno, entonces en cuanto a la creación de documentos, por aquí les voy a compartir estos enlaces en la descripción del video, así que ahí lo pueden encontrar. Por aquí dice que son los documentos y si nos damos cuenta aquí aparecen ejemplos de lo que sería, bueno, esto sería una colección de documentos, pero recuerden que una colección podría tener un nombre. Esta colección podría ser, su nombre podría ser usuario,
o user. Bueno, lo asumimos porque según la información que vemos, ¿cierto? Pero aquí lo importante no es el nombre de la colección, sino que tengamos claro que una colección es un conjunto de documentos. Entonces, ¿cuál sería un documento? Este sería un documento. Por acá tiene un ID, este sería un ID, el ID de este documento. Entonces, si nosotros agregamos otro documento, estaríamos agregándolo quizá a la misma colección y ya tendríamos, si nosotros mismos no somos los que estamos agregando el ID por defecto, tendríamos un consecutivo aquí, por ejemplo, en el ID para nuestro segundo documento. Ahorita vamos a hacer un ejemplo donde nosotros no somos los que agregamos ese ID y vemos que sí lo podemos encontrar. Bueno, tanto en nuestro primer video como en el segundo video vemos que existen los ID y que se van creando. Tanto automáticamente como también lo podríamos insertar nosotros. En cuanto a los tipos de documentos y a los formatos, a las estructuras, podrían ser diferentes. Nosotros lo vamos a trabajar con tipos de objetos o documentos en JSON, que decíamos que son notación de objetos en JavaScript, ¿verdad? Eso sigue siendo JavaScript, pero también se podrían trabajar con XML o por acá también aparece BSON, que no sería JSON, sino BSON, pero nosotros vamos a trabajarlo con JSON, es decir, con JSON. ¿Listo? Eso para tenerlo claro. Bueno, por acá decía también, miren, que dice que debajo tenemos un documento JSON que almacena información acerca de un usuario llamado Tom. Entonces, esta puede ser una colección llamada user o users en plural o solamente user, ¿cierto? Entonces, esto sería un documento, pero cuando hablamos de la colección, estamos hablando que miren, ya acá tenemos un nuevo documento en esa colección. Bueno, porque sin leer decimos un nuevo documento. Bueno, ya aquí vemos que el ID es el número 2, incluso el nombre es diferente. Acá es Donna, por acá arriba era Tom, ¿sí? Como leíamos, ¿cierto? Bueno, eso en cuanto a los documentos, en cuanto a las bases de datos basadas en documentos. Por aquí tenemos, por ejemplo, un enlace que nos habla sobre qué es SQL, qué es esto de qué es NoSQL, qué es esto de las bases de datos NoSQL, cómo le llaman típicamente las personas, pues le pueden llamar de diferentes maneras, o a veces se dirigen a esta temática de diferentes formas, pero bueno, estamos hablando de la misma temática al fin y al cabo. Entonces, esta información se las voy a compartir para que, bueno, la lean en detalle. Por acá están los tipos de bases de datos no SQL. Dice que hay tipos de datos, de bases de datos de documentos. Bueno, en fin. Aquí van a ver también las diferencias entre los gestores de bases de datos, de sistemas de bases de datos convencionales y las bases de datos no SQL. Nosotros también por acá vamos a ver sobre lo que son los CRUD en las bases de datos en NoSQL. Y bueno, nuestro ejercicio en realidad está basado en ello, en lo que sería un CRUD en MongoDB o en bases de datos NoSQL. Así que vamos a estar mirando esto y nos vamos a estar guiando para llevar a cabo este video. Por aquí veríamos lo que es la creación de un documento.
la creación de un documento. También podríamos ver lo que es leer o mostrar ese documento que hemos creado. También podríamos actualizar, editar ese documento. Bueno, lo podemos hacer actualizar de a uno, de varios. También podríamos reemplazar. Podríamos borrar algún documento. Podríamos borrar un documento, podríamos borrar varios documentos de acuerdo a cómo las características que nosotros le hayamos dado a esos objetos que hemos creado. Por ejemplo, a veces, digamos, si estamos hablando de nuestra base de datos, nuestra colección podría llamarse, decíamos, bueno, está por acá, decíamos que podría llamarse carro, vehículo, car, ¿cierto? Y digamos que acá en el tipo, digamos que se esté refiriendo a que si el tipo de carro es, digamos, un tipo sedán, si es una camioneta, una pickup, no sé, este tipo eh, de información que podría decirnos, bueno, cuál es el tipo de vehículo, ¿cierto? Entonces, nosotros al momento de crear ese objeto, creamos una llave que tenga este valor, que tenga este dato y se nos facilite en el momento, digamos, de nosotros borrar muchos. Si queremos borrar todos los que sean de tipo, por ejemplo, sedán, entonces borramos todos los que sean sedán. Bueno, no quiero decir que esto es algo que de pronto nos vaya a convenir en el momento de tener una base de datos. Simplemente es hablando de que cuando tenemos algún atributo, algún campo o alguna llave en específico que se repite en cada uno de esos elementos. Bueno, otra de las cosas que tienen las bases de datos de este tipo, no SQL, es que somos libres eh, cada vez que vayamos a crear un nuevo documento, un nuevo objeto, eh, podríamos darle características diferentes. Entonces, de repente, a algunos documentos le damos cierta característica que va a ser repetitiva, pero no en todos. Entonces, en el momento de borrar, quiero borrar a esos elementos que tengan cierta particularidad, a los que yo les he dado una llave, un atributo que tiene este valor. Entonces ahí también lo puedo hacer. Lo que intento decirles es que no necesariamente cuando diseñamos este objeto, a ver, por acá está, cuando diseñamos este objeto, no necesariamente todos, para guardar un nuevo documento, todos tienen que ser tal cual, idénticos. De repente cuando vamos a almacenar el segundo, puede tener otra nueva clave, otro nuevo atributo, y así en un tercer objeto, un tercer documento, puedo agregarle otra nueva clave, otro nuevo atributo. Entonces, a esto me refiero. No son como más libres de nosotros darle esas características que queramos comparándolo con las bases de datos convencionales. Bueno, entonces ya habiendo visto todo esto y teniendo en cuenta que tenemos ya cómo guiarnos o cómo las directrices que vamos a tener para poder hacer nuestro CRUD, entonces recordemos que primeramente nosotros tenemos una herramienta que es esta de MongoDB. Cuando instalamos MongoDB está la herramienta de Compa. Bueno, nosotros sabemos que vamos a tener siempre pendiente que existe esta URL para las conexiones. Sabemos que nos podemos conectar. Por aquí no estamos viendo nada porque, bueno, no nos hemos conectado, pero podemos conectarnos. Una vez nos conectemos, vamos a mirar las bases de datos que hemos creado anteriormente, con anterioridad.
Por ejemplo, recordemos que esta base de datos, nuestro primer video, bueno, estuvimos viendo las bases de datos que vienen por defecto. Nuestro segundo video estuvimos creando esta base de datos que se llama TestDB. Y bueno, la idea es que en el video de hoy vamos a crear una nueva base de datos. Pero ya no la vamos a crear aquí directamente en MongoDB, sino que lo vamos a crear acá en nuestra extensión que instalamos en el editor de código Visual Studio Code, nuestra extensión de MongoDB. Recordemos eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, miren que por aquí nosotros tenemos varios iconos en la parte izquierda. Y como ya tenemos la extensión instalada, por aquí nos aparece el icono de MongoDB. Lo que hacemos es dar clic aquí y nos van a aparecer las diferentes opciones. Por ejemplo, por acá dicen las conexiones que tengamos. Nosotros antes hemos tenido, nos hemos conectado. En un video anterior hicimos una conexión. Esta URL que ven acá es la que utilizamos para hacer la conexión, que es la URL que veíamos que nos muestra MongoDB Compass aquí. Entonces ya sabemos que eso lo tenemos en cuenta para nuestras conexiones. Podemos crear diferentes, pero de momento estamos trabajando con esto. También sabemos que podemos trabajar, si lo necesitamos, con un playground. Ya sabemos lo que sería un playground, lo que nos ayuda. Por acá dice no MongoDB Playground File Found in the Workspace. Bueno, quiere decir que aquí no tenemos ninguna extensión. Bueno, cuando nosotros vamos a crear un nuevo archivo para las bases de datos de MongoDB, vamos a darle la extensión .mongodb, ¿cierto? Cada vez que vayamos a crear un nuevo archivo con ciertas sentencias que necesitemos. Entonces, a eso es lo que se refiere acá con los playground files. Entonces, sería archivos con extensión MongoDB que tengan, bueno, nuestras sentencias que vamos a utilizar. Otra cosa es que por acá están ayudas y todo eso. Por ejemplo, por acá dice que, bueno, que hay de nuevo, documentación sobre la extensión, documentación de MongoDB, bueno, todo eso. Yo creo que nosotros vamos a estar ocupando lo que sería la conexión. Por ejemplo, ¿qué debo hacer para conectarla? Si ya yo en el video anterior aprendí a cómo crear esa conexión a través de Visual Studio Code, utilizando la extensión con MongoDB Compass, entonces ya yo he creado esa conexión. Lo que puedo hacer es volverla a activar aquí. Entonces ya esa conexión, miren, por acá dice que se ha conectado satisfactoriamente a MongoDB. Entonces ya tenemos esa conexión realizada, la hemos vuelto a activar. Si yo hago clic por acá en este icono, por aquí me van a aparecer las bases de datos que tengo de momento asociadas a esta conexión. Y si me doy cuenta, bueno, por aquí aparecen 4. Si me doy cuenta, por acá aparecen estas mismas 4 bases de datos. Listo. Bueno, eso por un lado. Nosotros, bueno, yo en particular he creado una carpeta. Por acá. He creado una carpeta que se llama Parking. Bueno, ya sabemos que nuestro ejercicio tiene que ver con un parqueadero. Entonces yo le he puesto Parking. Entonces voy a llevar esa carpeta acá para, bueno, para que nosotros trabajemos. Bueno, yo tengo un documento. Recuerden que cuando yo agrego un proyecto, una carpeta como en este caso, para yo ir a esos documentos, yo voy a este icono que está aquí. Si quiero extender, listo, aquí está. Miren, listo, esto recordando, porque de repente ustedes dicen, pero se desapareció MongoDB.
Bueno, por aquí está el icono y yo puedo acceder nuevamente solo con irme a este lado. Cuando yo cierro, a veces me va a pasar que cuando yo cierro, salgo de la ventana o algo así en Visual Studio Code, las conexiones se cierran generalmente. No pasa nada, solo con hacerle clic ahí la conexión se va a restablecer. Entonces no hay ningún problema. Yo puedo seguir haciendo aquí y me va a mostrar nuevamente esas bases de datos que quiero mirar. Así que no hay ningún problema. Si quiero ir a mi carpeta, entonces puedo ir acá. Yo por acá, por aquí, ya sabemos que tenemos el icono para MongoDB. Por acá tenemos para ir a nuestros archivos que tengamos. Yo les comentaba que por acá tengo un archivo donde he creado, según las características que me piden, he creado esos objetos, ¿cierto? Entonces, para que nosotros agilicemos. Entonces, aquí estarían. Porque por aquí me piden que sean 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por acá dice inserte 5 documentos con la estructura JSON creada. Entonces, por acá tenemos nuestra estructura JSON, que sería esta. Bueno, otra cosa que tenemos que recordar es que esto es un archivo TXT, por lo tanto no lo va a reconocer como tal y faltan otras cositas. Pero esas cositas, ¿cómo las sé? ¿Cómo descubro? ¿Cómo aprendo? Bueno, en un video anterior, como les decía, nosotros aprendíamos que a través del Playground, por ejemplo, yo puedo guiarme, puedo tomar como ejemplo, si yo le doy acá a crear un nuevo Playground, miren que me va a aparecer aquí mi Playground. Bueno, esto son unas sentencias acá que aparecen, por ejemplo, para insertar varios documentos, eh, para usar una base de datos. Esos documentos van a insertarse, van a guardarse en una colección, en este caso llamada ventas o sales. Por acá puedo hacer una búsqueda de los documentos que se han almacenado, se han guardado en esa colección llamada ventas. Bueno, entonces hay ciertas cosas, por ejemplo, que se pueden hacer también, por ejemplo, un filtro. Esto, yo quiero hacer una búsqueda, pero solo que corresponda a este filtro, ¿cierto? Entonces, eso se puede hacer también. Y aquí hay cosas que no entendemos en realidad, pero que si nos vamos a la documentación, podríamos mirar de qué se trata cada uno de estos. Bueno, ¿qué nos serviría a nosotros? Bueno, entonces por acá dice seleccionar la base de datos que vamos a usar. Entonces nosotros podríamos copiar esto, por ejemplo, decir, bueno, entonces yo necesito seleccionar una base de datos, la que voy a utilizar. Y nos vamos acá a nuestro proyecto, acá en Parking, y bueno, podemos decirle que vamos a crear un nuevo documento. Entonces a ese le vamos a llamar, por ejemplo, por aquí dice insert menu. Bueno, entonces vamos a decirle insert menu, pero la extensión va a ser punto MongoDB. Listo. Bueno, tenemos esa extensión MongoDB para que nos reconozca por acá. Por acá dice que actualmente estamos conectados a esta conexión. Entonces, aquí es donde nosotros voy a pegar esto acá. Pero nuestra base de datos, mira que nosotros acá solo tenemos las bases de datos que habíamos visto anteriormente. Por acá nosotros vamos a crear una nueva base de datos.
a esa nueva base de datos vamos a llamarle, por ejemplo, parking db, por ejemplo, que esa sea nuestra base de datos. Y otra cosa, que según el nombre que nosotros le hemos dado a este archivo, quiere decir que vamos a insertar varios documentos a la vez. Entonces, yo puedo tomar por acá como ejemplo esto. Aquí me dice que esta sentencia es para insertar o para almacenar varios documentos a la vez. Aquí dice, inserta algunos documentos dentro de la colección ventas, pero bueno, nosotros no le vamos a llamar venta, porque bueno, en este caso por acá nos habla de, bueno, por aquí nos habla de carro, ¿cierto? Entonces vamos a decirle lo mismo. Entonces nosotros le podemos decir que sería car, ¿cierto? Puede ser también carro, puede ser también vehículo, no hay ningún problema. Y bueno, si nos incomoda un poco, pueden cambiarle este comentario aquí. Bueno, ¿qué pasa? Que nosotros no vamos a guardar información relacionada a esto, sino que nosotros tenemos ya nuestro, nuestra estructura, es decir, las llaves, las claves con sus valores, lo que necesitamos. ¿Esto por qué lo hice? Porque más adelante, bueno, no ponerme a pensar, yo no es que sea experto en carros, no ponerme a pensar en carros ni nada de eso, y así pues simplemente adelantamos ese asunto, que solamente sería acá copiarlo, y por aquí yo lo que haría sería seleccionar esto, lo puedo eliminar y podemos ubicar lo que nosotros necesitamos, que sería esto. ¿Cuántos elementos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, yo no voy a almacenar 5, voy a almacenar 4. Vamos a almacenar 4 porque este es un ejemplo para insertar varios elementos, muchos elementos. Pero si nosotros nos damos cuenta por acá, en el CRUD dice que tenemos la opción de insertar uno o insertar varios, ¿cierto? Entonces vamos a insertar varios por un lado, pero también vamos a hacer la práctica para guardar uno. Entonces esto sería lo que estaríamos haciendo. Bueno, por aquí tenemos en la base de datos que sería parking, tendríamos la colección que sería car, tendríamos los objetos que son los documentos que vamos a almacenar, que vamos a guardar. Hay una particularidad y es que nosotros no lo estamos guardando con ID, y es que lo que queremos ver es si de repente va a crear ese ID automáticamente, ¿verdad? Bueno, por aquí ya hemos guardado, por aquí hemos guardado, ya aquí se ve que hemos guardado, nos vamos por acá, revisamos, está la colección, la conexión, perdón, está, bueno, el playground que nosotros abrimos sería este, y bueno, por acá creo que ya no necesitaríamos más de aquí, entonces lo podemos cerrar y esto lo echamos por acá. Bueno, entonces la idea sería que nosotros ejecutáramos este documento y teniendo en cuenta que no tenemos esta base de datos en parking, ni está aquí ni se ve aquí. Entonces vamos a ejecutar y vemos si no estamos dejando pasar nada por alto, vemos si nos funciona.
Por aquí nos está preguntando que si estamos seguros de que queremos correr este playground. Entonces vamos a decirle que sí. Bueno, acá tenemos un resultado y son 1, 2, 3, 4 elementos. Y nosotros también queríamos almacenar 4 elementos, ¿cierto? Entonces es posible que todo haya ido bien, pero nos está mostrando los ID. Nos está mostrando los ID de cada uno de esos elementos. Entonces quiere decir que posiblemente ha ido bien todo con esto. Vamos a verificar, porque es que por acá no nos está apareciendo nada, por acá tampoco. Entonces vamos a ver si hay una forma de refrescar, actualizar. Bueno, esto no le vamos a decir. Esto de acá, vamos a ver si por aquí podemos. Bueno, sí, listo. Solo con hacer esto ya nos está apareciendo nuestra nueva base de datos, que miren que corresponde a parking, y por aquí está parking. Entonces tendría que mostrarnos también, además de la base de datos, dentro de esa base de datos nosotros necesitaríamos ver una nueva colección que se llame car. Entonces vamos a mirar si aparece. Bueno, de hecho aquí se encuentra, ya estamos viendo que hay una nueva colección que se llama car, corresponde. Ahora debería tener 4 documentos, que son los que hemos almacenado, que por acá nos apareció hace un rato. Y por aquí, bueno, dice documentos 4. Bueno, por ahí se ve, dice 4. Entonces vamos, y listo, aquí estarían los 4 documentos. Si nosotros nos fijamos, esto que aparece aquí son los ID que acabamos de ver hace un rato por acá, los IDs de cada uno de esos eh, documentos. Pero al hacer clic aquí, entonces ahora sí me está mostrando no solamente el ID, sino que me está mostrando el resto de tanto de valores, de datos, los valores, como las llaves o las claves. Entonces está ese documento completo. Una cosa particular que podemos ver es que miren que el ID se está guardando como, bueno, como si fuese un nuevo objeto, ¿cierto? Entonces, esto para tenerlo en cuenta. Ya ahí tenemos. Nosotros vamos a estar utilizando estos ID. Entonces, ya sabemos que en cualquier momento podríamos venir, tomar uno de estos ID y hacer alguna una actividad, alguna acción que necesitemos realizar. De momento hemos hecho una inserción, entonces, a la base de datos parking, y por acá deberíamos buscar una manera de, por acá, ¿será que está actualizada? Por aquí podemos refrescar y bueno, miren, ya aquí nos aparece parking, la base de datos que hemos creado, y aparece la colección y deberían aparecer los 4 documentos, y aquí están los 4 documentos. Esto porque me voy de un lugar a otro, es para que nos demos cuenta que está sincronizado todo, el Visual Studio Code con la extensión MongoDB hacia la aplicación de MongoDB Compass. Bueno, eso. Pero nosotros también queríamos, si nos vamos por acá, vamos a mirar por aquí cómo sería. Por aquí dice, la manera sería insert one, es decir, db, la base de datos, collection, es decir, el nombre de la colección, y insert one. Entonces, si queremos almacenar un elemento, con esto estaríamos cumpliendo que insertaríamos 5 documentos. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer?
Entonces ya no sería insert many, sino, miren, insert many, sino insert one. Quiere decir que posiblemente yo solo con, bueno, yo podría copiar esto, podría copiar todo esto y por aquí, vamos a decir un nuevo archivo, entonces ya no sería insert many, sino insert one. Le doy la extensión de MongoDB. Y bueno, voy a pegar lo que copiamos hace un rato. ¿Por qué copio esto también? Bueno, porque necesitamos saber en cuál es la base de datos que se va a utilizar para almacenar ese elemento. Pero otra cosa a tener en cuenta es que sí, vamos a seguir trabajando sobre la misma colección que es car, pero acá ya no sería insert many, sino que sería insert one. Y bueno, no vamos a almacenar un dato repetido, sino que nos vamos a ir por acá a nuestro documento y creo que era el último dato el que íbamos a almacenar en esta vez. Bueno, por aquí. Voy a eliminar esto y voy a pegar. Necesariamente, bueno. Ya entonces tendríamos insert one. Podríamos guardar. Debemos recordar que anteriormente almacenamos 4 documentos. Si este llega a almacenarse de manera satisfactoria, entonces ya deberían aparecer 5, ¿cierto? Entonces hagámoslo y bueno, usamos la misma base de datos, usamos la misma colección, pero esta vez vamos a hacerlo con insert one. Y ejecutamos por acá, le decimos que sí, y si no hay ningún error por acá, listo, nos está apareciendo ese nuevo ID, ¿cierto? Como un objeto. Bueno, listo, entonces vamos a decirle que bueno, que bien. Ahora vamos a irnos a MongoDB y esta vez creo que si hacemos clic acá, o bueno, aquí 1, 2, 3, 4, 5, ya tenemos 5 elementos. Entonces parece que todo ha ido bien. Si queremos compararlo, bueno, parece que la placa es la 50 la placa sería la 789. Entonces vamos a irnos por acá. Y la placa dice por acá 789. O sea que sí, está bien. Nos ha ido bien hasta el momento, ¿verdad? ¿Qué tal si ahora hacemos una nueva acción? Realizamos una nueva acción. Ya hemos visto que hemos insertado varios documentos. Lo hemos hecho con un documento. Ya esto por acá lo podemos cerrar. Podríamos entonces, vamos a eliminar, por ejemplo, un documento. Vamos a crear un nuevo archivo y le decimos que se va a llamar, bueno, delete one. Vamos a eliminar uno solo. Punto mongodb. Entonces, ahí tenemos delete one. Bueno, no lo hemos visto, pero bueno, ya lo estoy asumiendo que por acá sería delete one. Por aquí está, delete one, ¿cierto? Y si querríamos eliminar varios, como leíamos hace un rato, sería delete many. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a partir de como más o menos de la misma de la misma manera como estábamos trabajando. Vamos a tomar todo esto y vamos a usar la misma base de datos. Ya vamos a usar la misma, ¿qué se dice? La misma colección, pero no vamos a insertar, sino que vamos a eliminar. Entonces
mm, hemos utilizado, como quien dice, casi la misma estructura, es bastante diciente. Por acá podría ser casi parecido. Nosotros podríamos incluso extender la documentación. Por aquí dice delete one. Oye, pero yo quiero estar seguro más al respecto sobre delete one. Entonces me voy acá, ok, borrar. Si queremos borrar un, un documento de una colección, pues vamos a mirar cómo sería este asunto. Por aquí está toda la información que me puede mostrar. Por aquí dice, bueno, comportamiento, cómo sería para esto, para eliminar. Entonces seguimos mirando. Por ejemplo, ya aquí nos muestra un ejemplo, borrar un simple documento. Y miren que nos está mostrando una estructura de un objeto tal cual como nosotros, parecido al de nosotros. Y por acá nos dice, por ejemplo, más o menos cómo podría ser esto que realicemos. Por ejemplo, por acá dice debe orders. En este caso estaría borrando una colección llamada órdenes y va a borrar uno. Y miren la forma como lo harían, es decir, yéndose directamente al ID. Y nosotros damos que ese ID era como un objeto también. Y miren que aquí se están refiriendo al objeto ID. Quiere decir que esto puede servirnos tal cual, teniendo en cuenta que nosotros utilizaríamos un ID diferente, ¿verdad? Entonces yo voy a pegar esto acá, sin delete one, tengo esto, entonces ya tengo la estructura, ¿cierto? Ahora, ¿qué necesito? Necesito el ID de ese elemento. Entonces vamos a mirar cuál es el documento. Bueno, vamos a borrar el último documento. Este sería, vamos a mirar, vamos a guardar acá. Quiero mirar este en específico, el último documento sería el que termina en 26. Nosotros lo que hacemos es que este ID lo copiamos ese ID y vamos a mirar que la placa es la 789, el modelo es Cruz, Chevrolet, no sé si escribí bien el nombre del modelo, pero recuerdo que hay un carro de Chevrolet. Bueno, vamos a irnos a nuestro archivo por acá y lo que hacemos es borrar. Voy a cerrar esto acá también. Entonces lo que hacemos es borrar este ID, tomamos del ejemplo en la documentación y ubicamos el de nosotros. Seguimos en la misma base de datos, seguimos en la misma colección y estamos dirigiéndonos específicamente al ID de un documento, ¿cierto? Algo bastante específico. Recordemos que los ID son datos que no se repiten en los diferentes documentos. Voy a ejecutar y bueno, veamos si no tenemos ningún error. Por acá me pregunta que si estoy seguro. Le voy a decir que sí. Por acá dice que me estoy saltando algo. Tengo... ok. Creo que sé cuál es el problema. Si nosotros nos damos cuenta, allá en el ejemplo, en la página, esto no estaba. Y antes de eliminarlo, se los voy a mostrar. Miren. Si ven, está el paréntesis y está la llave, pero el corchete no está. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces lo que hacemos es simplemente borrar este corchete, la llave si la dejamos. Y volvemos a guardar y volvemos a tratar de... Bueno, vamos a mirar
que siguen siendo 5, voy a cerrar acá y abrir. Y bueno, 3 y siguen siendo 5. Quiere decir que efectivamente, tal como decía el error, no funcionó. Entonces ejecutamos nuevamente y vemos si no hay ningún otro error. Le decimos que sí por aquí. Bueno, por aquí entonces ahora dice que se borró 1, pero por acá todavía aparecen 5. Vamos a verificar, voy a cerrar acá, que es lo mismo como si actualizara aquí. Y ya ahora aparecen 4. Aparecen 4. Entonces, tendríamos que verificar si el elemento que se borró no es este, si es este que dice 77C26. Entonces, miraríamos nosotros, bueno, este no es, este tampoco, este tampoco, este tampoco. Entonces, evidentemente, sí se borró el que nosotros queríamos borrar de manera particular, ¿cierto? Entonces, hasta el momento que hemos hecho, hemos insertado varios elementos, hemos insertado un elemento, hemos borrado un elemento. Creo que podríamos también actualizar, actualizar. Bueno, otra de las cosas que no hemos hecho es encontrar, buscar. Por acá está en el club, por acá dice find, ¿cierto? Entonces, qué deberíamos hacer? ¿Cuáles serían esos parámetros? Por aquí aparecen unos criterios. Miren, lo que dice acá es, esto que está arriba es la colección. Esto que está es la colección. Esto que está aquí es el criterio. Es decir, el criterio de la consulta. Y projection quiere decir más o menos como cuáles datos son los que yo quiero mostrar de esta consulta. Y por acá incluso se puede delimitar. Entonces, vamos, es bastante parecido, solo que nosotros agregaríamos, por ejemplo, el limitar y agregaríamos como que ciertos parámetros. Entonces, quiere decir que nosotros podríamos nuevamente, digamos, copiar algo de acá. Podríamos buscar, bueno, vamos a crear algo que sea para las búsquedas, archivo, ¿cómo le llamaríamos? Bueno, simplemente vamos a llamarle find punto nuevo db. Listo. Ahora, esto por acá. Y bueno, ya lo que vamos a hacer aquí es una búsqueda. Entonces sería find, ¿cierto? Miramos si... exacto, por aquí nos aparece. Miren que hay varias opciones. Puede ser find solo, puede ser encontrar y modificar, puede ser find one, puede ser encontrar uno y borrarlo, encontrar uno y reemplazarlo, encontrar uno y actualizarlo. Entonces, lo bueno del Visual Studio Code, bueno, teniendo la extensión y todo eso, es que nos puede ayudar, nos facilita la muestra de todos los elementos que podríamos utilizar. Vámonos a la página entonces y veremos que nosotros, en cuanto a los criterios de la consulta, según los datos que nosotros tenemos, cuáles podrían ser. Por ejemplo, pueden ser los que sean tipo. Los que sean tipo, por ejemplo, sedán. Vamos a ver si nos funcionaría, pero me gustaría ampliar un poco al respecto. Entonces vamos a irnos por acá. Ampliar un poco la información
mirar ejemplos. A ver, ¿cuál sería el ejemplo que podríamos encontrar por acá? Mm, bueno, por acá habla de cantidad. Esta cantidad sería un atributo o una llave. eh, Miren que por aquí está cantidad. Mm, Entonces, esto sería como el que sea eh, algo así como greater than, algo así como mayor que 4 es lo que asumo. Entonces va a mostrar esa información. Eh, bueno, a ver, cantidad. Bueno, eh, bueno, por aquí sí podemos leer específicamente. Por aquí dice que el documento con el ID igual a esto. Vamos a ver si, bueno, este sería este. Este sería el ID. Bueno, no está retornando porque su cantidad, el valor de la cantidad, es de tipo cadena. eh, Mientras que el GT es un operador de tipo entero. Yo creo que este GT es Great Down. Entonces, ¿cuáles son? A lo que nos referimos con que es de tipo cadena, es que miren, esto que está aquí no está entre comillas. Esto no está entre comillas. Esto tampoco. Quiere decir que son datos numéricos, es decir, datos enteros. Pero estos eh, no son como tal tipos de datos enteros. Entonces, por eso es lo que... Y si queremos salir de la duda, bueno, entonces vamos a mirar un poco acá que nos aparece sobre ese GT. Con esto. Exacto, por aquí dice grade down, greater than, grade down. Bueno, eso sería. Bueno, ya esto lo tendríamos claro. Podríamos seguir mirando por aquí. Mm, que sería... ah, mm, vamos a ver si nos aparece otro ejemplo. Por ejemplo, aquí dice que va a encontrar algo donde el ID sea 5. Puede ser una opción y se ve bastante sencillo. Por acá dice, la siguiente operación retorna documentos en la colección BIOS, donde el último campo, el nombre del documento embebido es igual a Hooper. Vamos a ver si por acá los datos. Bueno, no sé, esto es el... Vamos a intentar uno de estos que se ve bastante sencillo y veamos si nos funciona, si no lo utilizamos de esta manera, pero vamos a intentarlo así. Bueno, es por aquí, estamos en Find, entonces vamos a decir que sean, por ejemplo,
tipo sedán. Bueno, por aquí no me dice que estén entre comillas, ¿verdad? Por acá tampoco me dice que estén entre comillas. Entonces, puedo hacer esto y vamos a mirar esto. Vamos a ver si nos funciona así y veamos cuál es el resultado de los que se han sedado. Vemos si estamos cometiendo un error, si no, eso sería simplemente para hacer una búsqueda. Otra cosa es que casi se nos olvida, que miren que aquí está el paréntesis y las llaves, y cierra el paréntesis, y por acá no dejamos los corchetes. Entonces ejecutamos y vemos si hay un error, si todo va bien, si nos muestra un resultado. Bueno, en este caso, al parecer todo fue bien y deberían ser los que digan sedán. Por aquí de momento nos ha dicho que tenemos dos tipos sedán, pero nosotros deberíamos, bueno, la placa es la 15, la C15, ABC15 y la MJH54. Dicen que estos dos son tipos sedán, pero yo quisiera como que confirmar si solo tenemos dos elementos tipo sedán. Vamos a ver este, por ejemplo, bueno, vamos a echar un poco para acá. Este dice que es hatchback y este dice que es camioneta y este dice que es sedán y este dice que es sedán. Es decir, que evidentemente de los cuatro elementos que tenemos o de los cuatro documentos que tenemos, dos son hatchback, dos son sedán, uno es hatchback y otro es camioneta. Quiere decir que la consulta sí se realizó de manera correcta. Entonces, al parecer, todo estuvo bien. Hay otras cosas, otras particularidades, maneras específicas de hacer ese filtro. No lo digo yo, lo está diciendo la documentación. Entonces, nosotros, por ejemplo, en esto que veíamos por acá, utilizando este tipo que vendrían siendo como unas funciones preestablecidas que trae el lenguaje, entonces es algo a lo que nosotros le podríamos dar uso y podríamos crear ciertos criterios para las consultas. Bueno, entonces por otro lado, vemos que hemos hecho inserción, hemos encontrado, hemos encontrado ciertos elementos con unos criterios de búsqueda, hemos eliminado. Entonces, de momento nos quedaría actualizar. Miren que también hay unos criterios que se pueden utilizar. De momento lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro Visual Studio Code. Bueno, vamos a tomar, por ejemplo, bueno, vamos a copiarlo. Vamos a copiar aquí. Y vamos a irnos acá donde están nuestros archivos. Vamos a crear uno que se llame One, ¿cierto? Sí, vamos a actualizar uno. Y bueno, la extensión sería MongoDB.
Ahora, bueno, vamos a pegar lo que teníamos, utilizamos la misma base de datos, utilizamos la misma colección, asumimos que acá sería de esta manera, eh, verificamos, si update, bueno, aquí dice update many, pero bueno, nosotros vamos a hacerlo con update one, vamos a recuerden, cuando ustedes quieren hacer un update one o update many, simplemente van a la documentación de manera específica en la temática que quieren y bueno, buscan más información al respecto. Por acá hay un ejemplo. Vamos a ver. Por acá dice update one. Esto de establecer o configurar es lo que vamos a cambiar. Miremos. A ver, por aquí dice que donde el nombre... Bueno, en este caso estamos hablando de un restaurante y vamos a actualizar uno. Y dice que donde el nombre sea igual a Central Perk Café. Bueno, de pronto ahí era Park, no sé. Bueno, puede ser Perk. Y lo que se va a cambiar es... Lo que se va a establecer es lo siguiente. Que esta esta llave que se llama violaciones, el valor va a ser este que está aquí, va a ser 3, pero nosotros voy a verificar, ok, está en 0 y quieren cambiarlo a quieren cambiarlo a 3. Entonces, vamos a ver si esto a nosotros nos serviría. Por ejemplo, por acá, nosotros donde estamos, update one, ok. Entonces, por ejemplo, por acá, evidentemente no van a ser los mismos elementos. Vamos a verificar algo por aquí. Bueno, vamos a dejarlo. Nosotros podríamos tomar, vamos a buscar uno. Evidentemente tendríamos, por ejemplo, vamos a buscar acá. Vamos a buscar el primero. El primero dice placa ABC15. ABC15. Número de serie tal, modelo Mazda 2, marca Mazda. Bueno, entonces vamos a guiarnos por la placa. Vamos a guiarnos por la placa. Placa ABC15. Placa ABC15. Entonces vamos a decirle placa, donde la placa sea ABC15. Aquí sería, ¿qué vamos a cambiar? Vamos a decirle que sea, por ejemplo,
el modelo. Pero vamos a verificar cómo tengo escrito, cómo tenemos escrito modelo. Modelo está, bueno, está en minúscula, entonces vamos a decirle por acá que modelo, y miren que no está no es un dato entero, sino que, bueno, vamos a colocarlo tal como estamos acá, no es un dato entero, sino que es una cadena. Entonces vamos a decirle que el modelo ya no va a ser Mazda 2, sino que va a ser Mazda 3. Bueno, vamos a verificar, porque por aquí dice Mazda 2. Entonces vamos a cambiarlo a que sea Mazda 3. Bueno, una cosa es lo que está acá. Recordemos que también es el primero, ¿cierto? Entonces ABC 15 dice que es Mazda 2. Bueno, entonces voy a cerrarlo. Vamos a irnos a Day 1. Vamos a verificar por acá. Listo, entonces el modelo lo vamos a cambiar a Mazda 3. ¿A cuál? Al que tenga la placa ABC15. Bueno, estamos en la misma base de datos y estamos en la misma colección. Vamos a ver entonces si no tenemos ningún problema. Vamos a ejecutar tal cual como nos muestra el ejemplo. Por aquí dice encontrados 1, modificados 1. Entonces vamos a mirar si es cierto, si más es el primero. No sé por qué cuando voy a abrir uno. Bueno, por acá. Ah, ok. Aquí está Mazda 3. Quiere decir que la actualización se ha llevado con éxito. Porque si más no recordamos es Mazda 2 como lo teníamos y ahora está como Mazda 3 y la placa era ABC15, ¿cierto? Entonces todo está correctamente. Bueno, yo creo que hablando de CRUD, que sería borrar, encontrar, insertar, actualizar. Ahí ya estaríamos finalizando, no creo que nos falte. Hemos hecho entonces 1, 2, 3 y 4. La diferencia es que nosotros hemos almacenado de dos maneras, pero sigue siendo el mismo CRUD. Entonces, recordemos que el CRUD es crear, bueno, hemos creado el find, que sería el leer, el update y el delete. Entonces, creo que estaría bien, creo que todo está bien. Hay una cosa, no sé, bueno, aquí lo que nos damos cuenta es que nosotros podemos organizar nuestra base de datos en una carpeta como tal. Creamos una carpeta a la cual le vamos a dar el nombre de nuestra base de datos y dentro de ella podemos ir colocando archivos con las diferentes sentencias, operaciones que se van a llevar a cabo y que si yo requiero insertar varios elementos, simplemente me voy al que diga insertar varios y evidentemente, bueno, ubico la información que voy a colocar y listo, ejecuto esa sentencia o ese archivo. Lo mismo puedo hacer cuando quiero insertar uno solo, cuando quiero hacer una búsqueda, ya sé que voy acá a ese archivo de las búsquedas, o cuando quiero hacer una actualización. Ya sabemos que cada uno de estos puede tener diferentes criterios que se puedan llevar a cabo. Simplemente tenemos que seguir estudiando, mirando
según lo que necesitemos, mirando la documentación y ahí lo vamos a encontrar, porque lo que hemos hecho aquí ha sido mirando, buscando y guiándonos a través de la documentación. Cada una de estas URLs, estas direcciones, se las voy a compartir aquí en la descripción del video, pero hasta el momento yo creo que ha sido todo, ha estado bien. Nosotros también podríamos por aquí actualizar. A ver, ¿dónde es que actualizamos? Está por acá. Y vemos los cambios que tenemos. Por ejemplo, miren, ya aquí aparece Mazda 3. Entonces, vemos que todo está sincronizado. Bueno, ha sido un placer compartir con ustedes este nuevo video. Los espero para una próxima, en un nuevo contenido, un próximo video. Muchas gracias.